Bueno, nuevamente bienvenidos a los que ya estaban sobre la sesión y a las nuevas personas que han ingresado, siendo las 9:04 hora Colombia. Les doy la bienvenida a este webinar. Les habla Natalia Gómez, Digital Marketing Specialist de Reconocer ID. Y pues para las personas que asisten por primera vez a los webinars, disculpen. Para las personas que asisten por primera vez a nuestros webinars y eventos que realizamos mes a mes y que aún no nos no conocen, somos una compañía colombiana que nació desde una compañía con más de 15 años de experiencia en tecnología y pues la cual vio la necesidad de crear un spin-off que tuviera el propósito de ser un habilitador para la transformación digital de las empresas, negocios y mercados latinoamericanos a través de la identidad digital. Pues desarrollando soluciones que permitan agilizar estos procesos de transformación y pues con esta misión hemos querido traer a través de diferentes charlas y webinars contenido de valor que proporcione conocimiento para nuestra comunidad y nuestros seguidores. Y también pues que se convierta en un canal de intercambio de aprendizaje. Pues sin más preámbulos, doy la bienvenida pues a este espacio y al final daremos un tiempo para que compartan sus preguntas y comentarios a través de nuestro chat o solicitando la palabra levantando la mano. Entonces, no siendo más, los dejo en compañía de Rubén Manrique, nuestro Research Scientist in Artificial Intelligence. Rubén, bienvenido y pues el micrófono es tuyo y la pantalla también. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Nata. Como les expresó Nata, muchas gracias por su asistencia y bienvenidos al webinar titulado Modelos secuenciales para procesamiento de lenguaje y su aplicación a procesos de validación de identidad. Voy a contestar una pregunta rápida que me hacían hace un minuto en LinkedIn. Esta presentación, si bien tiene contenido técnico, está diseñada para cualquier público, así que no se preocupen, no necesitan un conocimiento técnico avanzado para estar en esta charla. ¿Listo? ¿Cuál es el contenido de la presentación para ya iniciar con lo que es nuestro webinar? Está dividido en 5 partes. La primera parte es sobre qué es la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, en qué consiste este mundo. Un derivado del aprendizaje de máquina, que es el aprendizaje profundo, lo vamos a tratar en la sección número 2 de este webinar. La parte número 3 es ya centrada sobre los challenges relativos a procesamiento del lenguaje natural. Es básicamente el tratamiento del lenguaje escrito y hablado. En la parte número 4 ya vamos a entrar en las redes neuronales recurrentes, que es la arquitectura de modelos secuenciales predilecta para tratar problemas de lenguaje natural y que ha resultado en la industria y a nivel académico también muy útil para resolver muchos tipos de problemas. Y cómo podemos aplicar estas redes recurrentes para procesos de validación de identidad, la última sección de este webinar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la primera parte, que es un review muy rápido de qué es la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina. Una de las definiciones que a mí más me llama la atención y también que es más empleada también a nivel académico es la de Raymond Kurzweil, el 90, que definió la inteligencia artificial como el arte de crear máquinas que realizan tareas que requieren inteligencia cuando las hacen las personas. ¿Qué quiere decir esta definición? Que desde el punto de vista de un humano, si una máquina realiza una tarea y ese humano que está observando esa tarea cree o percibe que esa tarea requiere inteligencia, entonces esa máquina es o tiene algún grado de inteligencia. Inteligencia definido como la facultad de la mente que permite pues aprender, entender, razonar y tomar decisiones para formarse una idea determinada de un problema particular y darle solución. ¿Vale? Entonces, ejemplos de esas tareas que realizan las máquinas que desde el punto de vista de un humano pareciera que tuvieran inteligencia,
es, por ejemplo, jugar ajedrez, y este es un momento icónico de la inteligencia artificial en el 97. Deep Blue, que es, en ese momento no se les llamaba inteligencia artificial, sino era una computadora de IBM muy poderosa, vence a el campeón mundial en su momento, el gran maestro de ajedrez Garry Kasparov, ¿sí? Otro de esos grandes momentos de la inteligencia artificial fue más reciente, en el 2011, también una inteligencia artificial de IBM, Watson, vence a los campeones de Jeopardy estadounidenses. Si nos acercamos más en el tiempo, recientemente en el 2016, la inteligencia artificial, en este caso de Google, DeepMind, vence al campeón mundial de Go. Go es un juego que tiene un espacio de búsqueda mucho más alto que el ajedrez, es mucho más complejo. Y pues este fue un momento importante porque se esperaba que esto se diera años posteriores, ¿sí? Y Google lo hizo con mucha antelación en el 2016. Y si nos vamos ya a un punto más reciente, en el 2018, ya una empresa de Google luego puso en las carreteras el primer auto que no requiere conductor, sino que es totalmente autónomo, y que ya presta servicios para movilizar personas estilo Uber. Entonces, digamos que este fue otro de los grandes momentos. Ya teníamos los autos que tenían un nivel de autonomía, pero este en particular tiene un nivel de autonomía total. Y esos momentos, grandes momentos, pues lo que crean es el imaginario de que estas máquinas, pues para realizar esas tareas, conducir automáticamente, autónomamente, perdón, hacer procesos, por ejemplo, de traducción o vencer en ajedrez a campeones mundiales, pues desde el punto de vista de un humano, esas tareas requieren un grado de inteligencia. Sin embargo, hay también muchas visiones que van un poco en contra de esa definición que les presenté al principio y que debaten sobre lo que podemos llamar inteligente o no. En el 80, John Searle, que es un filósofo, plantea este argumento de la habitación china para explicar los adelantos en inteligencia artificial que se ha usado a partir de esa fecha hasta ahora, para debatir un poco sobre lo que nosotros le damos el calificativo de inteligencia. En este argumento, pues, lo que se tiene es básicamente una persona que está en una habitación completamente aislada. Esa persona tiene un diccionario que le permite mapear del chino a otro lenguaje, por ejemplo, al español. Entonces, la persona que está ajena a la habitación no conoce lo que está adentro. Él puede enviar cualquier mensaje en chino y la habitación devuelve a la salida ese mensaje traducido. Lo que dice este filósofo es, y muy acertado, es desde el punto de vista de las personas que consumen el servicio, este sería un servicio de traducción, pues lo que hay dentro de esa caja tiene un grado de inteligencia. Pero si ya vemos adentro lo que contiene esa caja, no se le puede atribuir un grado de inteligencia a la persona que está haciendo uso de diccionario, ¿sí? Del diccionario para traducir de un lenguaje a otro. Porque realmente esa persona no conoce el lenguaje, lo que está usando es un conjunto de reglas para hacer ese proceso de traducción. Entra en un conjunto de símbolos y él devuelve un conjunto de símbolos. Y eso es lo que sucede en los sistemas de IA, o él plantea que eso es lo que sucede en los sistemas de IA actuales. Lo que se tiene realmente es un conjunto de reglas, y ese conjunto de reglas se aplican para un problema específico, como traducir, cómo manejar de forma autónoma, etc. ¿Y qué ha permitido o cómo se ha logrado construir de forma automática ese conjunto de reglas para cualquier cantidad de problemas? Eso se ha logrado a través de un área que se conoce como el aprendizaje de máquina, ¿sí? El aprendizaje de máquina es una rama particular de la inteligencia artificial que permite construir las reglas para resolver un problema específico a partir de los datos, ¿sí? Y esto fue un cambio de juego en lo que venía siendo el enfoque tradicional de inteligencia artificial. Y fue un cambio de juego porque en el enfoque tradicional de inteligencia artificial, uno tiene los datos, uno construía o programaba esas reglas que permitían resolver ese problema específico,
y lo que nos devolvía, en este caso el computador con esas reglas programadas, era la salida esperada, ¿sí? Con el aprendizaje de máquina, lo que se tiene es un cambio de paradigma. Yo tengo la data, tengo una data etiquetada, es decir, sé la salida esperada de cada uno de los datos que yo tengo, y lo que me genera automáticamente son las reglas. Y este cambio de paradigma, si se dan cuenta, es guiado por los datos totalmente, a diferencia del enfoque tradicional, que es guiado por reglas explícitas que pone el programador o el diseñador del sistema artificial. Pues se dio gracias a ciertos avances que se han dado en los últimos 20 años a nivel de procesamiento, almacenamiento y algoritmos que permiten, primero, tener una disponibilidad alta de datos etiquetados, y segundo, la capacidad para procesarlos y generar ese conjunto de reglas, cosa que no se tenía en el enfoque tradicional. Ese enfoque tradicional viene de los años 50, y en ese momento no se tenían los grandes volúmenes de datos que tenemos hoy en día, y lo que era más fácil en ese momento era que expertos programaran el conjunto de reglas. Eso, por supuesto, tenía muchas limitaciones porque para problemas complejos el conjunto de reglas que se tenían que programar era extremadamente alto, y los sistemas expertos, que era como se llamaban los sistemas IA de los años 50 a los años 80, pues resolvían problemas muy sencillos, ¿sí? Y aun cuando eran problemas sencillos requerían un conjunto de reglas muy grande. Con el aprendizaje de máquina, lo que estamos resolviendo es problemas más complejos que de otra forma, a través de reglas explícitas, pues sería muy difícil de solucionar. Para que se hagan una idea del proceso o de lo que se hace en aprendizaje de máquina, es muy similar a lo que nosotros hacemos en nuestro cerebro. Les voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Si yo les digo que estas son imágenes de animales que caen en la categoría de Ceros, y estos son animales que caen en la categoría de no Ceros, su objetivo es que a partir de estas imágenes identifiquen un conjunto de patrones para que cuando llegue un nuevo animal que no conocemos su categoría, pues ustedes puedan determinar a qué clase pertenece. Si ustedes hacen un análisis, realmente los humanos tenemos una capacidad de generalización y abstracción de patrones muy alta, que todavía no somos capaces de trasladar a las máquinas, pero seguramente ustedes ya resolvieron y se dieron cuenta, extrajeron los patrones, identificaron qué patrones hay o qué diferencia entre los acervos y no acervos, aun cuando no conozcan cuál es la definición, y pues probablemente ustedes ya llegaron a la respuesta que el caballo es un acebros porque no tiene básicamente ningunos cuernos, que es lo que define los animales que son no acebros. ¿Sí? Eso mismo es lo que se hace o lo que se quiere hacer a partir de que haga una máquina de forma automática. A partir de datos etiquetados, datos que vienen con la etiqueta si es de cada una de las clases que yo quiero clasificar, él identifique patrones y construya el conjunto de reglas para que cuando llegue un nuevo ejemplo sea capaz de clasificarlo de forma correcta. Entonces, mientras que para nosotros esto es extremadamente sencillo, probablemente esto lo resolvieron en segundos, para una máquina pues, es un problema un poco mucho más complejo. ¿Sí? Una de las formas con las cuales, y probablemente la que actualmente manda la parada, una de las estrategias con las cuales se entrenan estas máquinas a partir de los datos, es con redes neuronales artificiales o con una técnica que se conoce como redes neuronales artificiales. Hay otro conjunto de técnicas, pero estas en particular son de interés actual en la comunidad, y es por un área que les voy a explicar más adelante, que es el aprendizaje profundo, que ha tenido grandes avances en visión y en procesamiento de lenguaje natural. De hecho, pues los modelos secuenciales, la arquitectura que vamos a ver es un tipo de red neuronal artificial. Pues las redes neuronales artificiales lo que tratan es de imitar el funcionamiento de las redes de las neuronas en el cerebro humano, que lo que hacen es recibir impulsos eléctricos y propagarlos a otras neuronas. En los 50 esto realmente no es nuevo, se trató de emular o representar matemáticamente ese comportamiento.
Entonces, tenemos un conjunto de entradas que simulan pues esos impulsos eléctricos que se propagan y cada una de esas entradas va ponderado por un conjunto de pesos que lo que permiten es darle importancia a una, o darle o quitarle importancia a cada una de las entradas, según sea más alto o más bajo ese peso, y a través de una función no lineal, que en este caso se denomina generalmente sigma, generar una salida de propagación. Es decir, si a partir de esas entradas ponderadas por esos pesos, se tiene la suficiente nivel de excitación para propagar una señal a otras neuronas. Cuando yo conecto muchos modelos de estos, pues lo que tengo es un modelo un poco más complejo que resuelve también problemas más complejos a nivel de computación, ¿sí? Entonces, las redes neuronales artificiales es una emulación del funcionamiento de las neuronas del cerebro y lo que me permite es básicamente representarlo como una función matemática. Y esa función matemática pues realmente no es compleja. Tengo un nodo, que es esa neurona que les mostraba ahorita, tiene unas entradas y lo que genera es una salida que es una función de la combinación lineal de las entradas. W aquí en este caso es un conjunto de parámetros WP y la función F es una función de activación que es no lineal y al ser no lineal le da la capacidad también de resolver problemas no lineales. Generalmente los problemas complejos son no lineales y eso es lo que se busca con estos modelos. Entonces, F puede ser cualquiera de estas funciones que recibe esa combinación lineal de la entrada y la procesa. Y el enfoque, una de las funciones, digamos, más clásicas o tradicionales es la simoidal. De hecho, va a ser importante cuando veamos la red neuronal recurrente. Lo que me permite es mapear esa combinación lineal a una salida de 0 o 1, ¿sí? Entonces, si esa combinación lineal es mayor a 0, pues lo que voy a votar con una alta probabilidad es un valor muy cercano a 1 y por el contrario, si es menor a 0, pues voy a votar una salida de 0. Y eso, pues, simulando nuevamente el comportamiento de una neurona en nuestro cerebro, lo que quiere decir es se propaga o no se propaga ese impulso eléctrico que a partir del conjunto de entradas que me llegaron. Hay otras funciones no lineales muy importantes para procesamiento de lenguaje natural y otras áreas, como la función hiperbólica o una que es actualmente utilizada, que es la ReLU. Y todas ellas lo que permiten en últimas es añadirle esa capacidad no lineal a la neurona para resolver nuevamente problemas complejos. Cuando ya lo que hacemos es añadir muchas de esas unidades individuales, lo que tenemos es la arquitectura clásica de una red neuronal artificial. Entonces, la estructura es una capa de entrada, un conjunto de capas ocultas y una capa de salida. La capa de entrada se encarga de recibir la representación de los datos que yo tengo. En este pequeño slide, pues, lo que tenemos es una red neuronal que trata de clasificar entre caballos y vacas y recibe esa representación de esas imágenes, ¿sí? No vamos a hablar acá de cómo hacer esa representación, pero recibe una representación, esos nodos reciben esa representación, lo que hacen es propagar esa representación a las capas ocultas que operan con la función que vimos en los slides anteriores, cada una de ellas. Y esa propagación se hace a una o más capas ocultas hasta una capa de salida, que es la última que me permite, aunque se encarga de emitir un juicio sobre cada una de las imágenes y pues se espera que ese juicio sea correcto y clasifique correctamente entre caballos y vacas en este pequeño ejemplo. Pero eso puede ser exactamente lo mismo para clasificar perros y gatos, que es el ejemplo típico, o para hacer procesos de traducción o para cosas más complejas como conducir autónomamente un carro. Ahora vamos a nuestra parte número 2 del webinar, que es el aprendizaje profundo. En la parte número 1 pues vimos un review de lo que es inteligencia artificial, machine learning y en particular lo que es una red neuronal. El problema
con las redes neuronales, tal cual las vimos, es que si bien en el momento en que se propusieron resolvía problemas no lineales, era muy complicado hacer su entrenamiento, ¿sí? Para entender eso, hay que entender cómo es ese proceso de entrenamiento. Normalmente cuando nosotros tenemos una red neuronal, para generar una salida se hace un paso de forward y es propagar la representación de entrada a través de las capas ocultas, haciendo las operaciones de cada una de esas neuronas hasta la capa de salida. Y son operaciones matemáticas. Aplico la función, primero aplico, pues para cada neurona cojo las entradas, hago la combinación lineal, aplico la función no lineal y eso lo voy propagando a cada una de las capas ocultas intermedias hasta que llego a la salida. Los parámetros que yo tengo que aprender pues, son esos pesos que multiplican a las entradas, los W y los B, en cada una de las capas ocultas, y ese proceso se hace en función del error. Entonces yo calculo un error o algún tipo de error entre la entrada que tengo real y la salida que tiene mi red. Y ese error lo propago hacia atrás para modificar los pesos de tal forma que cada vez que vaya iterando, pues vaya reduciendo de alguna forma ese error. Matemáticamente eso se hace a través de una operación que es la derivada parcial del error con respecto a cada uno de los parámetros. El problema que se tiene es que a medida que se incrementan el número de capas ocultas o las dimensiones que tiene esa red, el número de parámetros, pues cada vez es más difícil propagar ese error a través de la derivada de ese error a través de esas capas. Es decir, es más difícil modificar los pesos y encontrar los pesos apropiados para resolver el problema. Ese problema se conoce como el problema del gradiente desvaneciente y lo que impedía era tener redes muy profundas. ¿Profundas en qué sentido? En que tuvieran muchas capas ocultas intermedias. En teoría, esto fue también desarrollado y probado en los años 50 y 60. A medida que ustedes incrementan el número de capas, pues se suponía que la red neuronal tenía una mayor capacidad descriptiva, por lo tanto podría resolver problemas más complejos. Sin embargo, al aumentar el número de capas, lo que se tiene es un problema de entrenamiento. No se es capaz de encontrar los parámetros adecuados con los métodos tradicionales. Hoy en día, el área de Deep Learning permite construir redes con un número muy grande de capas ocultas y eso se debe a tres factores principales. Los datos, lo primero es que el número de datos que tenemos es muy grande y eso hace que el proceso de entrenamiento, aún cuando los gradientes pues no se propaguen tan rápido a todas las capas para hacer la actualización de los pesos, al tener muchísimos datos, aun cuando esa propagación es muy lenta, alcanza a ser suficiente para resolver los problemas. Les pongo aquí unos ejemplos muy pequeños del área sobre unos datasets que se utilizan sobre todo para procesamiento de lenguaje natural y generación de chatbots. Por ejemplo, el corpus de diálogo de Ubuntu, que tiene más de 1 millón de diálogos, o más recientemente, en el 2020, el dataset con el cual se construyó lo que es el chatbot más sofisticado que se ha construido a la fecha, que fue construido por Facebook, que es el Venderbot. Tiene más de 9.4 billones de parámetros, billones americanos, y fue construido a partir de 1.5 billones de conversaciones de red, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de datos lo suficientemente grande como para que en el tiempo, a lo largo de un largo procesamiento, pues esos gradientes se alcancen a ver en las capas más profundas. También tenemos un avance a nivel de hardware que permite hacer operaciones, sobre todo operaciones vectoriales de forma muy eficiente. Las GPU, a diferencia de nuestras CPU, están diseñadas desde el comienzo para hacer operaciones en paralelo, mientras que nuestras CPUs necesitan muchos core. Entre más core tenga, pues más operaciones paralelas puede realizar. Y también hay un avance en algoritmos, algoritmos que permiten hacer la implementación de la propagación o de los algoritmos de entrenamiento más eficientes. Por ejemplo, un avance fue la función de activación ReLU, que el gradiente se propaga más rápidamente a las capas más profundas.
Y a partir de esos avances, pues han surgido muchas arquitecturas de redes profundas para diferentes problemas, ¿no? Recuerden, redes profundas se dice así es porque tienen muchísimas capas entre la entrada y la salida. Las más, digamos, las más conocidas son las convolucionales que se utilizan para problemas que están relacionadas con imágenes o videos, clasificación de imágenes, seguimiento en videos, objetos, etcétera. De eso también hicimos hace poco un webinar en Reconocer ID de cómo se pueden utilizar esas redes convolucionales para problemas de validación de identidad. De pronto Natalia puede dejarles el vínculo ahí en el chat. Y lo que corresponde pues a este webinar, que son las redes neuronales recurrentes, que manejan como dato de entrada no imágenes ni videos, sino secuencias. Y secuencias como qué tipo, series de tiempo, o ya vamos a ver por qué el lenguaje escrito o hablado es en el fondo, en su naturaleza, es una secuencia. Entonces, en este webinar, o en las secciones que vienen, nos vamos a entrar un poco en estas redes neuronales recurrentes, enfocándonos también en procesamiento de lenguaje natural, es decir, en datos de entrada que son lenguaje escrito o hablado. Pero antes de eso, pues, vamos a ver unos conceptos fundamentales de procesamiento de lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es un área, como su nombre lo indica, lo que busca es dotar a una máquina con la capacidad de comprender hasta cierto nivel el lenguaje del ser humano. Entonces, ustedes han visto avances como en los sistemas de traducción, como en el Google Translate. También ustedes conocen los asistentes virtuales como Siri, como Cortana o el que es considerado el más poderoso a la fecha, que es el Alexa de Amazon, y muchas otras herramientas, incluso herramientas sencillas como el corrector de ortografía de Word o más avanzados correctores estilísticos como Grammarly. Todas esas se basan en herramientas o desarrollos del área de procesamiento de lenguaje natural. Y cualquier modelo, independientemente si es profundo o no es profundo, sigue los mismos 3 pasos para construirse. Un procesamiento del texto, una representación y un modelamiento. En el modelamiento están las redes neuronales recurrentes y hay 2 pasos anteriores que son el procesamiento del texto y la representación. Entonces, en el procesamiento de texto, lo que tenemos es un conjunto. Creo que a alguien se le abrió el micrófono. ¿O nada? Listo, gracias. Entonces, en el procesamiento de texto lo que buscamos es coger diferentes fuentes de lenguaje escrito o hablado y dejarlos en una forma canónica. Una forma canónica es una forma que no tiene elementos externos al lenguaje, como etiquetas, como cuando son señales de audio, dejarlas, como la representación de palabras que están pronunciándose. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una conversación en Twitter, quitar toda la información referente al tweet, como la cuenta, etcétera. Información que realmente no es textual. Entonces, lo que hacemos son una serie de procesamientos para dejarla, el texto en una forma canónica, donde solo voy a tener las palabras en un lenguaje particular. Luego tenemos ese procesamiento, que realmente es un proceso, que parece es un proceso sencillo, pero es muy dispendioso, porque recuerden, hay grandes volúmenes de datos. Lo que tenemos que hacer o construir es una representación, porque ningún modelo, ni de Machine Learning, ni los sofisticados, ni los más simples, reciben directamente las palabras. Lo que reciben es una representación matemática de esas palabras. Y la representación matemática predilecta es una representación vectorial, que los vectores se pueden operar fácilmente. Entonces, de alguna forma se tiene que representar ese texto de forma canónica en forma de un vector. Y ahorita vamos a ver 2 típicas, que es la bolsa de palabras y la otra es unas representaciones vectoriales que se llaman embeddings. Una vez ya se tiene esa representación matemática del texto, lo que se procede es hacer efectivamente el modelamiento y es construir un modelo para una tarea particular, por ejemplo, traducción, generación de texto, clasificación de texto, y ya ahí se puede aplicar
lo que nos interesa, digamos, en las siguientes secciones de este webinar, que es la red neuronal recurrente. ¿Sí? Entonces, tenemos la red neuronal recurrente, se puede aplicar para construir modelos para resolver diferentes tipos de problemas. Entonces, vamos a darle un poquito de enfoque a lo de la representación para entender. La representación es importante para entender por qué se necesitan las redes neuronales recurrentes. En los enfoques clásicos de representación de texto, se pasaba de las palabras o de un texto particular a un vector a través de un vocabulario. El vocabulario es lo que aparece aquí a la izquierda en el slide. El vocabulario no es otra cosa que un índice asociado a una palabra. Entonces, el índice número 0 está asociado a la palabra abordar. El índice número 103 está asociado a la palabra dato. A partir de ese vocabulario, yo podría representar cualquier texto como un vector. Entonces, mapeo cada una de las palabras que están en mi texto y lo que hago es identificar cuál es el índice en el vocabulario que representa la palabra y hacer un conteo del número de veces que aparece. Por ejemplo, si yo voy a digital, digital aparece 2 veces, está en el índice número 2, entonces en la representación vectorial de este texto, en el índice número 2 voy a poner el conteo, en este caso 2. Y así sucesivamente. Entonces, este era el enfoque clásico de representación vectorial de palabras, que se conocía como BOW o bolsa de palabras, y funciona muy bien. De hecho, así funcionan muchos motores de búsqueda todavía, y funcionan muchos sistemas de recomendación basados en contenido, ¿sí? Como los que ustedes probablemente hacen uso, de Netflix, de Amazon, funcionan con este tipo de representaciones. El problema de esta representación es que fácilmente el vocabulario en un lenguaje puede llegar al tamaño de 20.000, 25.000 palabras diferentes, aún tratándolas de reducir. Y si incluimos lenguaje propio de Internet, fácilmente ese vocabulario puede llegar a 200.000 palabras o 200.000 tokens diferentes. Entonces, el espacio de operación de representación de un texto era muy grande, y eso pues es computacionalmente, procesar vectores de ese tamaño pues es computacionalmente costoso. Por eso nacieron otro tipo de representaciones que se conocen como embeddings, que bueno, aquí les estoy mostrando unos embeddings a nivel de palabra, que lo que hacen es reducir a espacios de características mucho más pequeños. Entonces, yo en vez de pasar un texto a una representación de tamaño de un vector de tamaño de 200K, pues paso a un vector de 100, 200 dimensiones, que es mucho más manejable y procesable. Y lo interesante de estos embeddings, sin entrar mucho en el detalle, es que preservan las relaciones semánticas de las palabras. Por ejemplo, relaciones semánticas como las que aparecen en el gráfico. Aquí, hombre es a mujer, como rey es a reina, o caminando es a caminó, como nadando es a nado. Y esas relaciones semánticas de género, de el tiempo verbal, etcétera, se preservan en esos embeddings en términos de la magnitud y la dirección de los vectores que se crean. Y eso lo que me permite es tener como la garantía de que, aun cuando el vector es mucho más pequeño, todavía tengo la representación semántica de su significado y lo puedo operar. Entonces, si bien se está perdiendo algo de información, pues no se está perdiendo un gran volumen de información y se preserva las relaciones semánticas. Entonces, con esas representaciones, pues ya lo que se puede hacer es construir modelos. En resumen, las representaciones en procesamiento de lenguaje natural, o cuando ustedes están operando lenguaje, se requieren, o lo que buscan es coger un texto y mapearlo de alguna forma a un vector que pueda ser operado matemáticamente, ¿sí? Y esa operación se conoce generalmente como embedding, ya sea bolsa de palabras o un word embedding, que es el que les mostré en el slide anterior. Y eso lo que me permite es ya aplicar el conjunto de modelos, y en particular el modelo que nos interesa, que son los modelos secuenciales y la arquitectura de red recurrente. Entonces, ya con eso ya entramos a nuestra parte número 4, que son las redes neuronales recurrentes.
En la red que les mostré al principio, que es la red clásica, que es un perceptrón multicapa, lo que teníamos era una capa de entrada, unas capas ocultas y una capa de salida. Aquí está un poco invertido. En la versión, digamos que el grafo simplificado de esto es de la siguiente forma. Tengo una entrada, proceso esas entradas, ya sabemos que puede haber una o más capas ocultas, y yo tengo un vector de salida. El problema de esta arquitectura o esta arquitectura clásica y la razón por la que no funciona tan bien para el lenguaje es que considera únicamente la entrada actual, ¿sí? Entonces no es apropiada para manejar datos secuenciales. Datos secuenciales, ya vamos a entrar en un ejemplito de que es un dato secuencial, pero no permite manipular las dependencias que existen entre las palabras, porque yo tengo que ingresar todo el texto de una sola vez en la entrada y generar la salida a partir de ese texto. No puedo ir ingresando secuencialmente cada una de las palabras que tengo en mi texto asociado. ¿Qué quiere decir eso de que el lenguaje sea de tipo secuencial? Entonces, supongan este ejemplo. Eh, Supongan que la estrella se está moviendo y la idea es tratar de predecir la siguiente posición de esa estrella a partir de la última posición conocida de la misma. Entonces yo les digo, esta es la posición, la última posición es la que aparece ahí en el slide, conocida de la estrella. Si yo les pregunto cuál va a ser la siguiente posición, pues seguramente va a ser una decisión aleatoria y ustedes podrían decir cualquiera, ¿sí? Va a estar en el siguiente momento, va a estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. Y eso se debe a que les estoy dando solo la información del último momento. Sin embargo, si yo les doy los datos de la secuencia, es decir, de los momentos anteriores donde ha estado la estrella, con una alta probabilidad, pues ustedes me pueden dar una mejor respuesta. Ya no va a ser una respuesta aleatoria, sino me van a decir, bueno, ya conociendo las posiciones anteriores que ha tenido la estrella, yo puedo decir que con una alta probabilidad que se va a seguir moviendo, desplazando en dirección del vector que está aquí pintado. ¿Sí? Entonces, en la secuencia, los datos previos de estados o tiempos pasados son relevantes para predecir el estado futuro del problema que estoy tratando de modelar. Y resulta que el lenguaje es de naturaleza secuencial, es decir, yo requiero de las palabras anteriores para tratar de predecir la siguiente palabra o para entender la semántica de una frase completa. Les pongo aquí un par de ejemplos. Si yo les digo al que madruga, Dios lee, y ustedes tratan de predecir la siguiente palabra, pues con toda certeza, ustedes, nuevamente el ser humano tiene una alta capacidad de abstracción, pues ustedes ya saben que aquí es Dios de ayuda, pero intenten predecirlo solo a partir del último estado, en este caso la última palabra, lee. Si solo les doy el último estado, lee, seguramente esto va a ser una decisión nuevamente aleatoria, pero si les doy el conjunto de palabras anteriores, con alta probabilidad ustedes van a adivinar la palabra que sigue, por lo menos si son latinoamericanos, que es de ayuda. Lo mismo con el siguiente ejemplo. Bogotá es la capital de, y en este caso sería Colombia. Si solo les doy el estado anterior que es de, pues nuevamente aquí podría ir cualquier cosa, pero si les doy los estados anteriores o la secuencia, ustedes tienen una mayor chance de adivinar cuál es la palabra que sigue. Eso se conoce como dependencias entre estados. Si estamos hablando de tiempo, que en el caso del lenguaje no es de tiempo, sino de estados, funciona igual, como cuando están tratando de predecir el precio o de algún elemento en el market. Entonces, también cualquier dato que es de tipo secuencial, pues requiere de ciertas características para modelar. En el caso de esta sentencia que está abajo, estas son dependencias a corto plazo, no se requieren muchas palabras anteriores o estados anteriores para predecir la futura, pero hay unas dependencias a largo plazo que son más difíciles. Por ejemplo, yo crecí en Brasil, pero ahora vivo en Bogotá, gracias a eso hablo fluidamente y acá sería español y portugués en base a lo anterior, pero yo tengo que irme mucho más atrás en los estados para tratar de predecir las dos palabras finales. Entonces hay dependencias de corto y largo plazo.
Este tipo de dependencias no se pueden modelar fácilmente con los modelos de redes neuronales o las arquitecturas tradicionales. Y otro problema es que tienen las mismas representaciones. Muchas veces las sentencias, aun cuando significan eh, cosas totalmente opuestas. Les voy a poner un ejemplo. La comida estuvo bien, nada mal. La comida estuvo mal, nada bien. Uno es positivo, el otro es negativo. Y si vamos a una representación de bolsa de palabras, ambas frases tienen la misma representación porque tienen las mismas palabras. Ese vector no preserva el orden y por lo tanto, pues realmente no hay una diferencia en la representación vectorial de ambas sentencias. Y ese es otro problema adicional que se tiene. Primero, no maneja la secuencia como les mostré anteriormente. Y segundo, las representaciones tradicionales, como las que mostré unos slides anteriormente, son equivalentes aún para sentencias que significan cosas totalmente diferentes. Al rescate vienen las redes neuronales recurrentes y se inventaron pues básicamente para resolver este tipo de problemas. A diferencia de la red neuronal tradicional, la arquitectura de la recurrente tiene la particularidad que permite persistir de cierta forma los datos anteriores a lo largo del tiempo. Entonces las entradas son secuenciales, van entrando cada estado o cada dato en un tiempo t, se va calculando un estado interno HDT que me va a generar una salida para también ese estado t en ese tiempo particular. Entonces, en vez de enviar todo el texto a la vez, lo voy enviando palabra a palabra, voy calculando un estado interno y voy propagando ese estado interno a lo largo del tiempo o a lo largo de los estados. ¿Cuál es el éxito de las redes neuronales recurrentes? Se ve a este estado intermedio o estado interno, se conoce así, que es una función también de parámetros igual que el perceptrón múltiple clásico, que depende de un estado anterior y un vector de entrada t. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entrada inmediatamente anterior para calcular una entrada futura depende del estado inmediatamente anterior. Estoy preservando la información de estados anteriores para calcular estados futuros. Si yo tratara de expandir esta red neuronal recurrente, lo que tendría sería algo de la siguiente forma. Y es que va entrando, nuevamente para el ejemplo, Bogotá es la capital de Colombia, va entrando cada una de las palabras una por una. W aquí son matrices de parámetros. Entra Bogotá, yo calculo la salida, que es la probabilidad de la siguiente palabra. Realmente la que me interesa solo es la última, cuando ya finalice, cuando ya ingrese todas las palabras, la última predicción es la que me interesa, pero en los estados intermedios también se puede calcular. Y eso sirve para modelos de generación de lenguaje. De hecho, esto sería un modelo generativo de lenguaje neuronal, así se conoce en la literatura. Y lo importante aquí es que va ingresando cada una de las palabras una por una para cada tiempo t o para cada estado t. Voy calculando el estado intermedio H0 en función de unas matrices de parámetros. Eso es lo que tengo que hallar en el proceso de entrenamiento. Y voy ingresando palabra por palabra de mi texto. Entonces yo así puedo procesar secuencias de longitud variable. La representación en este caso es a nivel de palabra, no tengo que representar todo el texto y estoy solucionando los dos problemas que les puse anteriormente. Acá, nuevamente, el estado en un tiempo t depende del estado inmediatamente anterior. El estado H1 se calcula en función de H0 y la entrada en X1. Y lo que preservo acá es como el historial de palabras, si lo quieren ver de esa forma, o las dependencias entre palabras a lo largo del tiempo. Cosa que no podía hacer con la red neuronal tradicional. Sin embargo, pues a pesar del auge de las redes neuronales recurrentes, porque permitían capturar las dependencias entre palabras, esas dependencias tenían que ser de corto plazo, como la frase que les puse acá: Bogotá es la capital de Colombia. Ya, para deducir que la respuesta o la palabra correcta es Colombia, se necesita ir pocos estados atrás. Sin embargo, hay muchos ejemplos y en la realidad, en la práctica, se tienen dependencias de mucho más largo plazo.
¿sí? Como el otro ejemplo que les di también en un slide anterior, como yo crecí en Brasil, pero ahora vivo en Bogotá. Gracias a eso hablo fluidamente, ta y ta. Para descubrir aquí cuáles son los lenguajes, tengo que ir mucho más atrás en la secuencia de palabras. Y eso tiene que ver también con algo que ya habíamos hablado, que es el problema del gradiente desvaneciente. Y es cómo yo puedo propagar mucho más atrás en la secuencia los gradientes para que pueda actualizar correctamente los parámetros para descubrir esas dependencias de largo plazo. Para eso se inventaron una actualización de las redes neuronales recurrentes clásicas, que son las LSTM, Long Short Term Memory, que operan con un conjunto de compuertas simultáneas, como la función de activación que también expliqué al principio, que permiten recordar cosas de estados pasados y de estados pasados mucho más atrás, ¿sí? Se agrega un nuevo parámetro sin entrar mucho en los detalles matemáticos que gobiernan estas redes. Se tiene un estado adicional o un parámetro adicional que C, que mantiene o preserva, es como una celda de memoria que mantiene o preserva la información que es importante de estados pasados en el texto. Y eso se hace a través de 4 operaciones, pero las 2 más importantes es olvidar o recordar o almacenar. Entonces, cada vez que se procesa un estado, una nueva palabra, se hacen esas 2 operaciones, olvidar y recordar. Entonces aquí olvido, selecciono de lo que ya llevaba en mi memoria, que tengo que olvidar porque ya no es relevante para el estado actual. Y el segundo paso es qué tengo que recordar o qué tengo que almacenar de mi estado actual en base a la palabra que acabo de entrar. Entonces, ¿qué es relevante para tratar de predecir la siguiente palabra en base a que hoy me entró esta palabra? Entonces, funciona muy similar a cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros somos selectivos en qué olvidamos y en qué recordamos. ¿Cómo se aprende qué olvidar y qué recordar? Eso también se hace a partir de la data. Con los ejemplos de entrenamiento, todos estos son matrices de parámetros, se obtienen los parámetros correctos para olvidar, saber qué olvidar y qué recordar para un problema particular. Y obviamente entrenar estas redes que ya tienen capacidades de memorización es mucho más complejo que entrenar una red tradicional. Pero estas son las que se usan ya en la práctica y pues digamos a nivel industrial. Algunas aplicaciones y arquitecturas. Esta es una aplicación muchos a muchos, que quiere decir en cada tiempo t o en cada estado t, yo genero una salida y esa salida, pues digamos, la considero en la solución. El ejemplo es, por ejemplo, generación de música. Entonces, empiezo con la nota musical, él predice, trata de predecir la siguiente nota musical y así sucesivamente. Les voy a poner aquí un ejemplo de un sistema de generación de música, que fue entrenado con partituras de Bach, y al final, después de muchísimas iteraciones, él es capaz, digamos, de reproducir o de generar piezas de música que no se han visto previamente, que tienen, digamos, las particularidades o las mismas características que las piezas de Bach originales. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. En las primeras iteraciones, pues realmente no es muy bueno, pero ya en la iteración 15.000 ya hace una composición, digamos, de muy alta calidad. Y esa sería una de las primeras aplicaciones de las redes neuronales recurrentes para composición de música. Y esta es una arquitectura muchos a muchos. Otra de las arquitecturas o las aplicaciones de la arquitectura muchos a muchos es los sistemas de traducción, que utilizan un encoder y un decoder, por ejemplo, para traducir del español al inglés. En el encoder construyen una representación del español y eso pasa a un decoder, que es una arquitectura muchos a muchos, que hace el proceso de traducción, ¿sí? Esa es otra de las aplicaciones de la red neuronal recurrentes, donde pues digamos que no existe otra arquitectura que sea mejor a esta. Otra de las aplicaciones y arquitecturas es de muchos a uno. En este caso tengo muchas entradas y tengo una sola salida que me interesa, que es la última, como en el ejemplo de tratar de predecir la última palabra de la frase. ¿Eso para qué sirve? Para tratar de
o qué aplicaciones hay ya a nivel industrial para tratar de predecir el sentimiento de un texto, por ejemplo, si el sentimiento es positivo o es negativo. Aquí tengo un Twitter y lo que queremos es predecir si es positivo o es negativo lo que escribieron en ese Twitter o en ese texto particular. Otra de las aplicaciones es para identificación de autoría, que es algo que también nos interesa, que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, en este caso tengo una arquitectura muchos a uno, y lo que quiero es, a partir de un texto de entrada, identificar quién es el autor de ese texto. Entonces, de un conjunto posible de autores, quién fue el que escribió ese texto en base digamos, a estructuras gramaticales, sintácticas que se pueden extraer del mismo. Eso se conoce como estilometría a nivel industrial, tratar de identificar características tanto sintácticas como semánticas de la forma como nosotros escribimos para caracterizar a las personas. ¿Listo? Bueno, hay otras áreas donde las redes neuronales recurrentes pues funcionan muy bien. Por ejemplo, en los carros autónomos utilizan las redes neuronales recurrentes para predecir la trayectoria. No sé si alcanzaron a ver, pero en este video, vamos a ponerlo acá, hay un ciclista, es esta cajita roja que aparece acá, y él antes de continuar su trayecto predice que el ciclista se va a tener que salir porque hay un carro detenido más adelante, y en base a esa predicción decide reducir la velocidad del carro. ¿Sí? Aquí obviamente hay primero una capa, otra arquitectura de red que es convolucional, que detecta los objetos y el movimiento, y después si viene una red recurrente que predice el siguiente movimiento de ese objeto. Bueno, ahora vamos a la última parte de nuestro webinar, que son aplicaciones de estas arquitecturas de RNN, que son modelos secuenciales para procesos de validación de identidad. Entonces, acá la pregunta es si lo que les hablaba hace un momento, estilometría, la forma como nosotros escribimos, se puede considerar un rasgo biométrico o no. ¿Y por qué es importante determinar si se puede considerar un rasgo biométrico? Porque al ser un rasgo biométrico lo podríamos utilizar como un factor de identificación de la persona, así como su huella digital o su cara. Y nos interesa, como el webinar lo dice, en los procesos de validación de identidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de validación de identidad, queremos saber si son la misma persona, si es una identidad conocida. Es fácil explicar qué es validación de identidad a partir de imágenes. Entonces, yo tengo una persona, en este caso es una fotografía mía, y lo que yo quiero saber es si una persona nueva que llega, que tiene esta fotografía, hace referencia a mí. Es decir, esta persona llega, no sé, a comprar un servicio o estamos en un proceso de onboarding digital, llega y se toma una foto y dice que es Rubén Manrique. Yo tengo la foto, una foto de Rubén Manrique, yo quiero saber si esa persona es quien dice ser. Es decir, si esta persona corresponde a la fotografía que yo tengo inicialmente en mi base de datos. ¿Es la misma persona o no es la misma persona? En biometría facial, pues claramente los rasgos faciales de una persona difícilmente cambian en el tiempo y ese cambio pues se puede modelar. Es por eso que la biometría facial se utiliza como factor de identificación de una persona. Entonces, le toman a usted una foto, usted dice que es Pepito Pérez, verifican la foto de Pepito Pérez que está en la base de datos y si hay una correspondencia, pues decimos que es la misma persona. Eso tiene dos propiedades, singularidad y permanencia. Como les digo, la singularidad es que es muy difícil, a menos que usted tenga un gemelo, que hayan dos personas con los mismos rasgos faciales. Y el segundo es la permanencia, aun cuando nuestros rasgos faciales cambian con el tiempo, pues digamos que ese cambio se puede modelar fácilmente. Y la permanencia es a largo plazo. Digamos que el tiempo que se necesita para que haya un cambio drástico, pues digamos que es de años. La pregunta es, y ya entendiendo el proceso de validación de identidades, si eso mismo lo podemos hacer con el lenguaje escrito. Es decir, yo tengo un escrito que me identifica a mí de entrada en mi base de datos y yo quiero identificar a esa persona a partir de ese texto. Entonces, le pido a esa persona que escriba un nuevo texto y quiero saber si puedo relacionar los dos textos para validar la identidad de la persona.
Para eso, y esto ha sido objeto de investigación varios años, se utiliza algo que se conoce como la estilometría, que es evaluar las características lingüísticas, es decir, qué palabras usa, qué estructuras sintácticas usa, qué estructuras semánticas hay detrás de ese texto. Y la hipótesis que ha habido de esas investigaciones es que el texto o esas características lingüísticas suelen ser propias de la persona y definen un estilo único, o esa era la hipótesis que se manejaba, digamos, hace 10, 11 años. Lo que se mostró, y a través nuevamente de redes neuronales recurrentes, que es el estado del arte en muchas de estas tareas de procesamiento del lenguaje natural, es que a partir de un texto de entrada, yo podría identificar claramente a una persona si tenía volúmenes de textos muy largos para modelarlo, para construir su perfil. Entonces, unas investigaciones iniciales en el 2006 mostraban precisiones promedio por encima del 97% cuando evaluaban sobre un conjunto de autores literatos, por ejemplo, Gabriel García Márquez, y trataban de identificar sobre un conjunto amplio de escritores de novelas y poemas. Entonces, las características o lo que mostraban esas investigaciones era que sobre textos largos teníamos unas altas precisiones. Esas investigaciones utilizaban redes neuronales recurrentes de arquitectura muchos a uno para identificar el autor. Sin embargo, investigaciones más recientes en redes sociales del 2011 y también del 2018, que utilizaban textos cortos como el que nosotros producimos en Twitter o en Facebook, y que pueden manejar múltiples contextos, pues llegaron a unas conclusiones totalmente diferentes. Con textos cortos, en múltiples contextos, no en textos específicamente de literatos, donde usted puede hablar de política, puede hablar de deportes, etcétera. Hay muchos tópicos involucrados, pues realmente las personas no exhiben rasgos únicos. Es diferente como yo escribo cuando hablo de fútbol a cuando hablo de aspectos religiosos. Es totalmente diferente. Entonces, esas investigaciones más recientes lo que concluyeron era que el texto en esta nueva era digital no puede ser considerado como un rasgo biométrico. Es decir, no existe permanencia. Cambia dependiendo del contexto. Entonces, no es apropiado para procesos de validación de identidad. Sin embargo, lo que sí mostraron también esas investigaciones es que sí es apropiada para definir otros rasgos demográficos, que se conoce como biometría blanda. Yo a partir del texto, independiente del contexto, sí puedo definir, por ejemplo, la edad, el género, el idioma o incluso la procedencia. Y ahí les muestro porcentajes de investigaciones muy recientes. Por ejemplo, para detectar el rango de edad estamos hablando de una porcentaje de precisión de mayor del 83% solo a partir del texto que usted escribe en Twitter. O la procedencia, que también es muy importante para muchas cosas que se hacen en procesos de validación de identidad. Tenemos porcentajes de precisión promedio por encima también del 80%. Entonces, si bien nos sirve como factor de identificación, sí nos sirve para identificar otras características de la persona. Una alternativa, dado que la estilometría no puede ser considerada un rasgo biométrico, por lo tanto no lo podemos usar como factor de validación de identidad, es la dinámica de pulsaciones, y es la forma como nosotros escribimos en un teclado, en este caso en un teclado digital, ¿sí? Y eso, a diferencia, bueno, eso es un producto del texto escrito. Digamos que la dinámica de pulsaciones, la velocidad con la que usted escribe, es un producto de la interacción con la generación del lenguaje en ambientes digitales. Entonces, cuando usted está en Facebook, usted escribe, y la velocidad con la que usted escribe, medida en tiempos de presión y liberación, pues sí es un rasgo que es muy difícil de suplantar. De hecho, las investigaciones han mostrado que ese rasgo en conjuntos de poblaciones muy grandes tiende a ser único, ¿sí? Y lo único que cambia, o la única limitación, es que cambia dependiendo del dispositivo. Entonces, usted tiene un patrón cuando usted escribe en su computador, y ese patrón podría ser diferente al que usted sigue cuando escribe en su celular, ¿sí? Entonces, derivado del proceso de generación de texto, viene las dinámicas de pulsaciones en el teclado.
Y esas, nuevamente, también se han utilizado arquitecturas secuenciales como las redes neuronales recurrentes, de hecho es el estado del arte, también arquitecturas muchos a uno, donde entran cada uno de los tiempos de liberación y de pulsación de cada una de las teclas. Y lo que trata al final de predecir es el autor, si el autor es X, sí o no, igual que en el caso anterior. Y las investigaciones lo que han mostrado es que hay precisiones por encima del 95%. Y depende, de entrada, es de la longitud del texto que se está utilizando para identificarlo. ¿Sí? Entre más secuencias de pulsaciones se tenga, o una secuencia más larga, pues más alta es la probabilidad o la precisión que se tiene del sistema. Y nuevamente, aquí lo que entran no son las palabras, sino que entran son los tiempos de presión y liberación entre cada una de las teclas a la red neuronal recurrente. Entonces, lo que uno ve en la industria o en la práctica es que se utiliza una combinación de ambas, tanto la estilometría como la dinámica de pulsaciones para hacer procesos de identificación a partir de texto. La limitación de las dinámicas de pulsaciones es, como les decía, que es susceptible al cambio de dispositivo. Usted cambia dinámica dependiendo del dispositivo y por eso es que le suman la estilometría. Con la estilometría, el texto generado o que usted está escribiendo se analiza y se complementa. Cuando hay cambio de dispositivo, a partir de la estilometría se le añade un segundo factor de autenticación, de identificación, perdón. Bueno, entonces, de esta forma es como se utilizan como las redes neuronales recurrentes y los modelos secuenciales como estrategias para validación de la identidad. Nuevamente, eso tomando como base que las características de entrada son textuales, es decir, yo estoy capturando texto que está generando el usuario. Y a partir de ese texto, pues también puedo capturar la dinámica de pulsaciones para identificar. ¿Vale? Bueno, me pasé un poco en el tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Me disculpan por pasarme 5 minutos más del tiempo planeado. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Muchas gracias, Rubén. Sí, aquí quien desee de pronto participar, tener algún comentario o presentar alguna pues, pregunta, pueden hacerlo a través del chat o levantar la mano y pues habilitaremos el micrófono para que puedan participar. Mientras tanto, sobre el chat les voy compartiendo algunos de los canales que tenemos disponibles y habilitados también, por si surgen algunas dudas o desean contactarnos. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter y compartimos la página de reconocerid.com, así como un enlace a nuestro centro de experiencia en donde pues podrán conocer y hacer el journey de los diferentes usuarios y pues a través de los componentes que integran nuestras soluciones. Así que también a sus correos les llegará un mail en donde pues compartiremos la grabación de este webinar por si desean tener nuevamente la información y desean revivir este webinar. Muchísimas gracias a todos. Los canales están abiertos. Reconocer ID. Desarrollamos un ecosistema digital más fácil y seguro.